de la decisión de la Corte ahora pues reciente y de más o menos la reacción que eso ha generado, ¿cierto? Listo. Muy buenas tardes, Isabel Cristina y Andrés. Les felicito pues por la iniciativa de este programa y estoy a sus órdenes. Bueno, esta mañana, precisamente mirando allí las cuestiones y las noticias de la Corte, etcétera, y algunas de las reacciones, puse una notica en mi muro en Facebook que simplemente decía que ahora queda por definir es el tema de la intensidad de la adicción. Y recordaba allí una anécdota vivido pues hace ya una buena cantidad de años en Medellín, cuando un amigo muy querido, abogado laboralista, autor inclusive de obras académicas en ese campo del derecho laboral, funcionario público en cargo de alta responsabilidad en una entidad de orden nacional, y persona pues de especiales méritos intelectuales, y me decía: hombre Guillermo, no sé por qué dicen que la marihuana envicia o crea adicción, si yo llevo fumando vareta casi 30 años y no me he podido enviciar, ¿ya? Bueno, el asunto es ese de regulaciones para intervenir un fenómeno de carácter antropológico que de manera alguna se va a resolver por vía del derecho penal ni de medidas penitenciarias. Yo creo que la decisión de la Corte es una decisión que estaban en mora de tomar. Era necesario que eso se estableciera porque las características de cada consumidor son bien diferentes. Allí no hay lugar digamos, a generalizaciones ni a meter a toda la gente dentro de un mismo costal. Ahora, la cuestión de principio, para mí, muy personalmente, es que de manera alguna debe tratarse el tema del consumo de sustancias con capacidad de modificar los estados mentales o corporales, no debe tratarse por vía del derecho penal y penitenciario. Ese es un asunto de educación, de formación de la cultura, en fin, y en determinados casos, que son casos individuales, pues ya son casos patológicos que deben ser asumidos por las instituciones de salud. Eso pues es una realidad pues para mí, así lo vivo, y me parece interesante dentro del concepto de la Corte, la referencia, o mejor dicho, el punto de partida para que allí se llegara. De manera que si se lee la providencia y puede establecerse allí con claridad algo que no da lugar propiamente a discusión alguna, comienza por el caso de un soldado, ¿ya? Fíjese, verá, un soldado en servicio activo, al cual le encontraron, creo que fue 50 gramos o algo así, y entonces, pues claramente se decía que para él no era suficiente tener lo que hasta el momento se entendía por dosis personal. En fin, ese tema y la mención a la cuestión del soldado me parece a mí que es más importante que el hecho mismo de la descriminalización, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí se está tocando algo que la gente por lo general le saca al cuerpo, y es el consumo de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones que integran lo que conocemos como la dosis mínima, etcétera, etcétera. De manera, dígame. Uh -huh. Claro, eso debe ser de ahí. Ahora, hay que pensar en términos también y considerar lo que se ha llamado el abolicionismo. Y uno debe entender que a nadie, absolutamente a nadie, se le logra, digamos, rehabilitar, reacomodar a una sociedad por vía de sanciones penales. Eso no tiene sentido, ¿no?
no por existir una norma prohibitiva, ¿ya? Los individuos se ajustan en cuanto a su conducta a esa norma, a menos que la norma haya sido producida con la participación y el consentimiento del individuo mismo, que la considera plausible para el desarrollo de su propia vida o existencia, ¿ya? De manera que pues en eso sí diría que tengo una posición, pues diría clara, precisa, y es que no se debe acudir al derecho penal ni a las cárceles para tratar esa temática. Y ser objetivos. Es que yo no sé por qué a veces aquí nos ocultamos realidades. La gente dice, no, es que hay que llevarlos a la cárcel a los consumidores de sustancias. Y no se dan cuenta que aquí semanalmente, cuando no es casi diario, se está hablando del hacinamiento en las cárceles, de la corrupción en la cárcel, del funcionamiento de estructuras narcotraficantes, de estructuras de extorsionistas, etcétera, que tienen como hija la cárcel. Ajá, eso es, pero vea que hay que diferenciar varias cosas. Muchas veces el llamado traficante o el jíbaro o el comerciante no siempre es consumidor, ¿ya? Y fuera de ello, tomar en consideración algo, que es un caso que uno como criminólogo, digamos, no ha tenido posibilidad de examinar y apreciar. Hay estructuras criminales donde la parte del expendio, de la distribución o de la producción misma de sustancias es apenas una de las partes o de los componentes de esas estructuras criminales, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en las estructuras criminales que hay acá en Risaralda y que han hecho propiamente de esta región su imperio. No es solamente la cuestión del manejo del microtráfico. Podría uno decir que eso es apenas una de las múltiples actividades como son el fomento y el manejo de la prostitución, de juegos y apuestas ilegales, las cuestiones de estos préstamos usurarios del gota a gota, en fin, estructuras de extorsión, sicariales, etcétera. De manera que ahí pensar de que haya alguien que se haya dedicado exclusivamente a la distribución, pues habrá casos muy aislados. Pero en términos generales, la problemática, digamos, de las estructuras criminales es algo que supera los marcos o los límites de la problemática de drogas. Y yo creo que eso no se ha considerado. Vea, eso son cuestiones que tienen que ir organizándose a partir, digamos, de estatutos reglamentarios, de lo que ya existe como ley y en este caso también como jurisprudencia. Eso será un proceso seguramente largo en el cual tienen que intervenir allí pues, personas con una buena formación científica en las áreas de la salud, etcétera, etcétera. Yo lo que realmente considero es que no se debe circunscribir esta situación únicamente al uso llamado medicinal, ¿ya? Sino también al uso recreativo. El ser humano tiene derecho, es un derecho básico, ¿no? A la diversión, al esparcimiento, etcétera. Y si alguien considera que eso lo puede hacer tomando café con leche o fumándose un porro, bueno, ese es un asunto que está dentro de la libertad y la responsabilidad de cada ser, ¿ya? Y fuera de ello hay que considerar cosas como estas. ¿Por qué determinadas personas que no tienen un problema de glaucoma o no están siendo sometidos a un proceso oncológico, digamos, de aplicación de sustancias radioactivas u otras, y entonces la marihuana, eso es una cosa ya suficientemente sabida, ayuda a manejar esos efectos colaterales de las radioterapias, de la quimioterapia, etcétera? Entonces, bueno, ese es un aspecto, ¿ya? Pero resulta que hay otras personas que lo pueden hacer y que no están en ello y lo hacen porque tienen tendencias depresivas, etcétera, o determinadas situaciones en su carácter que son demasiado tímidos, etcétera. Y entonces hay anteriormente, a nadie lo criticaban porque antes de ir a hacer una conferencia, echarse un discurso o ir a hacer una visita, se echara un traguito de aguardiente, ya fuera del blanco de Caldas o del amarillo de Manzanares, ¿ya? E igualmente para algunas personas el tetrahidrocannabinol, o sea, pues la cannabis, la marihuana,
tiene una función que lo equilibra si esa persona no esté en un grado terminal de enfermedad ni nada. Yo digo que ahí es mucha mentira, muchas cuestiones que, digámoslo así, son prejuiciadas 100% y donde se establecen unos vínculos entre lo que es, por ejemplo, esta sustancia particular de la marihuana y la delincuencia. Obvio que hay cuestiones y muchos casos, no serán pocos, donde muchos delincuentes son consumidores de marihuana, pero a ellos debe en realidad la ley enfrentarlos y las autoridades enfrentarlos no por ser consumidores de marihuana, sino por ser ladrones, por ser quiñadores, por ser estafadores, por ser unos maltratadores en la familia, etcétera. La cuestión ya de lo que consuman, hombre, eso no tiene allí realmente una incidencia y ninguna sustancia en este mundo, ¿ya? En este planeta puede condicionar al ser humano para incurrir en un tipo de delictivo específico, ¿ya? Eso tiene otro tipo de explicaciones y sobre ello pues la criminología es una disciplina que no está en pañales, es mucho lo que se ha avanzado y lo que se conoce sobre ello, de manera que hay que separar esos elementos de lo que puede ser el consumo de sustancias y la comisión de delitos. Lo otro es, vea, yo le decía a un amigo hace rato, el día que los llamados cacaos, ¿ya? Y perdónenme la expresión, pero es una expresión corriente, ¿cierto? ¿Ya? Los poderosos, los detentadores del poder económico y social, descubran la manera de una explotación bien rentable, no solamente de la marihuana, sino también de otras plantas o sustancias psicoactivas, téngalo por seguro que la legalización se viene y no la para absolutamente nadie. De hecho, ya en este proceso de lo que se ha venido hablando ya desde hace algunos años sobre la legalización, se conocen de propuestas de empresas grandes, productoras, por ejemplo, de cigarrillos, que ya están pensando y tienen diseños hasta muy atractivos para las nuevas cajetillas de cannabis, etcétera, ¿ya? Entonces ese es un asunto básicamente de orden económico y yo vuelvo e insisto, no creo, es que digamos yo reto a cualquiera que me demuestre que las cárceles en Colombia cumplen las funciones que debe tener de acuerdo al Código Penal que debe tener la pena. Usted sabe que de acuerdo al Código Penal, la pena tiene unas funciones de prevención general, de retribución, de prevención especial, de reinserción social e inclusive de protección al condenado. Demuéstreme a mí alguien, ¿ya? Demuéstreme que alguien que en Colombia exista un establecimiento penitenciario que cumpla con estas funciones. Las cárceles son Tienes toda la razón, Isabel Cristina. Vea, eso no va a resolver esa problemática hasta tanto no se enfrente el tema global de la política antidrogas, que ese es un tema que nos ata a relaciones de dependencia, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Cuando se cambie esa política antidrogas, podemos pensar que sí va a haber cosas nuevas. Y lo otro que usted plantea, es decir, la parte de la intervención policiva. Y yo me sonrío por algo, porque es que uno sabe que es que la policía también la fuma, ¿ya? Y quien dice que por la intervención de la policía ya entonces la sociedad se curó, se alivió o se acabó un problema. La policía antes aquí, lo mismo que el ejército, la armada, todas las fuerzas militares requieren también en primer lugar reconocer que tienen una problemática en esa relación. Bastaría consultar, por ejemplo, en las auditorías de guerra de las guarniciones militares, la cantidad de casos y de procesos que se ventilan en esa relación y no solamente por el consumo, sino por el tráfico al interior mismo. Y yo no estoy revelando aquí nada, pues, es decir, no estoy dando una bomba ni generando una situación, como quien dice, para generar un escándalo. El que no se haya dado cuenta de eso, yo sí le preguntaría en qué mundo ha vivido o dónde vive, ¿ya?
o por lúdica, porque les da la gana. Ajá, así es. Y no se está haciendo absolutamente nada para modificar estructuras culturales, que son las que finalmente se traducen en la mente, en la voluntad que lleva a la persona a incurrir en una determinada conducta. Y ahí no se está haciendo nada. Es más, me atrevo a hacer una propuesta. Esto sí ya como propuesta. Aquí con lo ocurrido y esta tragedia en el sector de la Argelia, ¿ya? Aquí en La Hermosa, del incendio, pues esta catástrofe. He sabido, por ejemplo, que allí en ese sector pues habitan personas trabajadoras honradas y la mayoría son de ellas. Yo tengo ahí cantidad de amigos y conocidos, a nivel de familia, de lo que sea, ¿ya? Y sabe uno también que allí en ese sector pues no son escasos los llamados de manera pues a veces de estigmatizante, etcétera, chirretes o malandros, ¿ya? Y entonces ahora que hay que acometer no solamente la reconstrucción física de las viviendas, porque no se ensaya y se establecen unas políticas adecuadas para que el problema o la problemática de la producción, distribución, ya circulación y consumo de sustancias psicoactivas en un sector particular de nuestra sociedad se convierta en una especie de modelo de un manejo racional, respetuoso de los derechos humanos, fomentador de una nueva cultura de libertad y de responsabilidad. Yo diría que es una oportunidad muy valiosa que ojalá las autoridades municipales y departamentales no desprecien, ¿ya? ¿No? Y entonces ahí se puede comprometer a las diferentes instituciones, inclusive a la policía misma. Yo veo aquí con mucha tristeza, aquí en La Hermosa, a veces cuando salgo y veo uno policías en moto que son ahí como a la cacería de los muchachos que salen precisamente de ese sector que ahora se incendió, ¿ya? Y salen es para ponerles pirinola porque finalmente no los pueden detener, ¿ya? ¿No? En fin. Le agradezco mucho y saludo también a los oyentes. Espero que entiendan que mi ánimo no es molestar a nadie, sino procurar de que pensemos y repensemos bien las cosas.